El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, como conocen ustedes, este espacio se caracteriza por la pluralidad, aunque no todos entienden lo que significa la pluralidad. La pluralidad es tratar de dar espacio a todas las voces posibles con criterios diversos para que usted, amigo, amiga, oyente, televidente, internauta, pueda tener su propia valoración. Hemos escuchado a lo largo de las últimas semanas a abogados de los procesados del caso Sobornos 2012-2016. Hemos tenido también a juristas de fuera de este proceso. Ayer tuvimos, por ejemplo, la posibilidad de dialogar con Gabriela Rivadeneira, quien rechazó la sentencia en contra de los procesados del caso Sobornos, que ratifica pues esa sentencia, justamente los 8 años de privación de libertad, entre otros, para el expresidente Rafael Correa. Hablemos hoy, veamos la visión de Cristian Zurita. Él es colega periodista que además fue parte o es parte del portal La Fuente, que en su momento publicó el reportaje llamado Receta de Arroz Verde, que desemboca en el caso Sobornos 2012-2016. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Fabricio, muy buen día, es un gusto estar conversando contigo. Gracias, Cristian, por la gentileza. A ver, ¿cómo analizas, tú has seguido de cerca el desarrollo del caso Sobornos, cómo analizas la decisión y la postura del Tribunal de Apelación que prácticamente confirmó la sentencia para la mayor parte de los procesados y obviamente hizo algunas modificaciones para el caso, por ejemplo, de Walter Solís y de... Se me fue, Walter Solís y alguien más. Hubo una modificación respecto de Vinicio Alvarado. Walter Solís y Vinicio Alvarado sobre el tiempo de la suspensión de los derechos políticos, pero también, por ejemplo, hay casos como el del empresario Alberto Hidalgo o de Laura Terán que experimentan una reducción de su pena. ¿Cómo asumimos justamente esta decisión del Tribunal de Apelación? Bueno, en ninguno de los casos se ha reducido la pena a excepción del caso del señor Hidalgo, del Hidalgo Zavala, que ha pasado de ser autor a ser catalogado como cómplice. Y ahí el resto de alguna manera se mantiene, y lo que hemos visto es una condición ligada al tema de sus derechos políticos, pero eso no significa que la condición en la cual la mayoría inició su condición de juzgamiento ha cambiado. Ahora, el tema de la pandemia sí generó un problema de seguimiento del proceso para todos los periodistas, porque no se pudo conocer a detalle, por ejemplo, las presentaciones técnicas por escrito que hicieron para el proceso. Eso es real. Y creo que es un problema porque a partir de la pandemia, buena parte, yo también dejé de hacer un seguimiento claro. Lo único que he podido hacer es, a través de la información que te llega a través del proceso, recordarás que yo fui testigo, he tenido la posibilidad de recibir varias providencias, pero no los documentos que sustentan los pedidos de cada uno de los implicados e imputados. De eso todavía tengo que seguir refiriéndome a lo que establece la sentencia del 26 de abril, ¿sí? Y la sentencia del 26 de abril todavía no contiene las ampliaciones que habían solicitado cada uno de los implicados. O sea, hasta ahí buena parte, y creo que toda la prensa está sometida a eso. Yo creo que hay que esperar la resolución por escrito, a ver cómo los tres jueces, Hacho, Muñoz y Terán, desarrollan las respuestas a cada uno de los imputados en el caso, ¿no? Así que, ¿esto cuánto llevará? Aproximadamente 20, 25 días, tal vez un poco más, tener la respuesta ya por escrito, y tal vez con eso podamos tener una mejor capacidad de entendimiento. De lo contrario, todavía seguimos abocados a lo que a la es especulación la sentencia en primera instancia. O sea, seguimos abocados a la especulación sobre lo que presumimos, ¿no?, en este momento.
Sí, es verdad así. Ahora, si es que nos sometemos a eso, pues obviamente podemos recordar que buena parte de las defensas técnicas no contaban con, o más bien dicho que no tenían o simplemente no tuvieron capacidad de responder a la brutal información que tenía la fiscal con respecto a esos temas. Por ejemplo, la defensa de Alexis Mera, ¿sí? La defensa de Alexis Mera lo único que dijo es que su cliente era inocente. O sea, por Dios, hubo personas cercanas a él que atestiguaron directamente contra él y que se aseguraron que él recibió los sobres Manila, por ejemplo, ¿sí? Llevados desde Odebrecht. Entonces, prácticamente buena parte de las defensas jurídicas presentadas en la sentencia son en verdad bastante limitadas con respecto a la información desarrollada por la Fiscalía. Por eso es importante esperar la respuesta por escrito de esta sentencia y ver efectivamente a qué nos sometemos, ¿no? Porque de hecho ahí debe estar desarrollado en extenso cada uno de los puntos que cada acusado cree que tiene derecho a defenderse. Todos los empresarios, Cristian, todos los empresarios que fueron vinculados, los empresarios privados, efectivamente, ¿tú consideras que hubo pruebas fehacientes de que participaron en una red de corrupción como sostiene la teoría de la Fiscalía? Es que de lo contrario no hubieran sido acusados de sobornos, porque en el soborno existen dos partes, ¿sí? Lo que sucede es que yo no sé qué problema tiene la sociedad ecuatoriana en nombrarlos con claridad y decirlos, pero prácticamente todos se han centrado, toda la prensa se ha centrado, toda la sociedad se ha centrado básicamente en pensar en los 9, 10 funcionarios relacionados a este tema, ¿sí? Pero nadie está hablando del señor Manuel Fontana, ¿sí? Nadie está hablando del señor Hidalgo, ¿sí? Nadie está hablando del señor Ramiro Galarza, que incluso este señor se ha atrevido a señalar por redes sociales y atacar a quienes han sido los responsables y han clarificado este tema, conociendo que la sociedad ecuatoriana, este hombre arrastra actos de corrupción desde los años 90 con su famosa empresa Ina Bronco, ¿sí? Y sin embargo, ahora está siendo defendido por personas que defendieron el caso anteriormente. O sea, yo no sé qué sucede en este país, ¿sí? Pero el tema es que ellos, si están allí, es porque efectivamente se ha logrado probar, ¿sí? Se ha logrado probar que han sido parte de este sistema de sobornos, ¿sí? Inclusive, más allá de, con mayores responsabilidades que algunos de los funcionarios que en su momento manejaron este tema y que de pronto no están involucrados, pero son ellos los que tenían el dinero. Porque ¿cómo es que funcionaba esto, Fabricio? Pues el Ecuador se endeudaba, ¿sí? Sea a través de bonos o sea a través de los famosos créditos chinos que ahora no tenemos capacidad de pagar ninguno, ¿sí? ¿Sí? Esos créditos que eran de inversión o de libre disponibilidad se entregaban, ¿sí? A través del Semplades a los diversos proyectos que tenían que ejecutarse. Esos proyectos los ejecutaban empresas chinas y las empresas chinas contrataban a las empresas nacionales que hoy son cuestionadas y que son identificadas en el caso sobornos. Tal vez a excepción del caso, algún caso particular de Hidalgo, porque ellos buena parte de los contratos los ejercieron a través de préstamos con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, el BEDE. Pero el resto sí fueron subcontratistas de chinos, pues. Era clarísimo. Y todos se atrevían a decir, muéstreme usted en qué contrato ha firmado mi empresa con el Estado. Es una de las mayores sinvergüencerías que puede existir de toda esta parte de gerentes que manejaron las grandes empresas constructoras del país. Te voy a mencionar dos casos que en este momento los tengo aquí a la mano. El caso de Teodoro Calle, esto había publicado su abogado, Paulo Calle, en su momento, en un comunicado que decía: empresario honesto sentenciado sin ninguna prueba en casos de sobornos, dice:
En la prueba documental presentada por Fiscalía no existe un solo contrato firmado por Teodoro Calle con el Estado ecuatoriano durante el periodo 2012-2016, ya que el ingeniero Calle no es el representante legal de la empresa TGC. Tampoco existen ni se presentaron facturas para sustentar la teoría de cruce de facturas que mantuvo la Fiscalía, y finalmente el único testigo presentado en su contra dijo haber emitido una factura a la empresa por servicios efectivamente prestados a TGC y no a ningún tercero. Paulo Caña insistió que esta es una gravísima violación que indica que se está sentenciando a prisión a una persona inocente, pues sin pruebas que desvirtúen la inocencia no puede jamás existir una condena. Sobre el caso de Edgar Salas también, su abogado, el doctor, me parece que es el doctor Eduardo León o el doctor José Ricardo Molina, escribió en Twitter: nuestro defendido Edgar Salas fue sentenciado sin pruebas, el único testigo, Guerrero Ullauri, se le atribuye en la sentencia lo que no dijo, pues jamás mencionó ni a Edgar Salas ni a Consermín, pagaron por campañas, dice. Es lo que mencionan justamente los abogados, Cristian. ¿Qué te parece? Bueno, si es que así fuera, lo que estamos entregándoles a ellos simplemente es una condición de acto de fe, pues. O sea, es un acto de fe pensar que ellos no participaron. Pero si no aparecen, digamos, ellos dicen que no hay facturas, ellos dicen que no han firmado contratos con el Estado, ese es el sustento. Si no hay facturas, ¿cómo se puede probar que efectivamente hubo un cruce de facturas, Cristian? Claro que hay facturas, pero claro que las hay, pues. Pero hay decenas, ¿sí?, que están adjuntadas y presentadas en el caso, y no solo de ellos, sino cuando se abre... A ver, ¿qué es lo que sucedió? Cuando Terán firma el acuerdo de cooperación penal, ¿sí?, abre su correo electrónico y se topan con unos 5,000, 6,000 correos, ¿sí?, que sustentaban buena parte de la información generada por el caso Soborno, ¿sí? Y cuando investigan y analizan esa información, allanan a la presidencia y allanan el estudio jurídico Romero Menéndez de Alexis Mera, ¿sí? Y cuando entran allí, ¿qué encuentran? Pues un sustento enorme de documentación, ¿sí?, que lo que hace es apalancar lo que había presentado la señora Terán, ¿sí?, pero además complementa en otros temas y en otros procesos de investigación que todavía no se abren, ¿sí? Y allí aparecen absolutamente todos, pues, porque lo que aparece en Arroz Verde es simplemente la línea de tiempo, ¿ya?, de entrega de recursos económicos por cada uno de los presentes, ¿sí?, en el proceso, en el despacho de Pamela Martínez, y a través de otros coordinadores que hemos señalado y que están en este momento juzgados y castigados, ¿sí? Decir que ellos efectivamente no constaban ahí porque él no era gerente, pues, o sea, todos sabemos que el señor Calle o el señor Galarza o el señor Salas eran los que tomaban decisiones en esta empresa, pues eso no puede salir un centavo de las empresas de ellos si es que ellos no lo aceptan. Pero en este caso no debería haber documentos firmados, contratos firmados, no sé, en este caso, digamos, esa debería ser una prueba, que haya documentos firmados por ellos. Bueno, Rafael, tampoco tenemos una prueba y un contrato de que los haya firmado y sabemos que él es el principal responsable por una condición de jerárquico superior, pues, ¿sí? Si la aplicamos bajo esa condición, o sea, yo no creo que una persona que entregó los sobornos, porque son las empresas las que entregan los recursos económicos, hayan salido de un técnico o de un subgerente, o acaso el gerente financiero estaba totalmente loco para entregar recursos para que le den el contrato sin que sepa el señor Salas, sin que sepa el señor Calle, o sin que sepa el señor Galarza, pues, ¿sí? La realidad es esa, porque yo también puedo poner de ejemplos que Rafael no firmó ningún contrato, pues. Presenció algunos, sí, incluso como testigo de honor, pero él no firmó ningún contrato. Y él no está tomando esa condición. Yo no he firmado ningún contrato. Y a nadie desconoce los hechos de corrupción que existen, ¿sí? Ellos quieren seguir cubriéndose, ¿sí?, por actos que justamente las condiciones de corrupción establecen y pues, como se dirían, todos se cuidan el momento en que roban. Sí, esa es la realidad con toda esta gente. Correcto. ¿Y es el mismo escenario de todos los empresarios involucrados? ¿Todos igualito? Bueno, yo no creo que sea el escenario de todos, pero de alguna manera tienen que tener un marco referencial similar, ¿sí? Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que esperar la resolución de los jueces Hacho, Muñoz y Terán, porque solo allí vamos a poder entender la real
condiciones de prueba y cómo éstas se establecen frente a cada uno de los acusados, ¿no? Y eso es muy importante porque la sentencia que se emitió en estos días tal vez sea mucho más importante porque termina de aclarar cómo es que cada uno de los llamados a juicio realmente participaron y todos presentaron sus alegatos, sea de nulidad, o sea de ampliación, sea de aclaración, o sea de apelación, ¿sí? Y para ellos tiene que haber una respuesta particular. Es decir, en esto tiene que haberse jugado mucho tiempo y por eso es que se demoraron prácticamente 70 días, pues, ¿no? ¿Se puede tomar como una referencia real, Cristian, te pregunto, el hablar del influjo psíquico del expresidente de la República en este tema? Escuché algo del influjo psíquico que no creo que sea netamente, o sea, ¿en qué condición lo estará señalando el influjo psíquico, no? No tengo la menor idea de qué claro, se refiere. porque esto se ha mencionado por parte de los jueces, ¿no? Que hubo un influjo psíquico. Dicen que era una teoría jurídica de hace siglos, de hace muchos años, y hoy se la ha mencionado. Yo no soy abogado, pero nunca había escuchado yo semejante cosa, ¿no? Del influjo psíquico de alguna persona. Bueno, seguramente esperemos que el expresidente lo ponga en el real contexto de lo que quiere decir esa frase. El influjo psíquico no creo que tenga nada que ver con el recibo de $6,000 que se encontró en el proceso, y eso no quiere decir que haya sido un monto extremadamente grande. Lo que probó eso es que efectivamente existía un sistema de recuperación de recursos en primera instancia del bolsillo de ellos, que lo que hacía era repartirse un dinero que les pertenecía y que esto luego efectivamente creció en algo mucho más grande, ¿sí? Así que más bien debería acudir a ese tipo de condiciones. Recordemos que la sentencia en primera instancia dice que existe una orden clara con respecto del ámbito jerárquico superior, y ahí no creo que pueda existir ningún influjo psíquico. Pues el influjo psíquico de Rafael, si es que, o como lo quieran entender, era simplemente que si daba una orden, eso se tenía que cumplir a rajatabla, y todos entendemos que sí. O sea, así terminó dañando la vida de muchas personas, acabó con muchas personas. Entonces, si es que eso se refiere a influjo psíquico, por supuesto que existió influjo psíquico, pues, porque cometía todo tipo de barbaridades y la gente, en nombre de cumplir con su trabajo, lo hacía. Pues Este eso caso está muy bien clarificado y detallado en un libro de Hannah Arendt que se llama La banalidad del mal. Es decir, que se cree que básicamente a través de las acciones de una persona, ¿sí?, que creen que está cumpliendo su trabajo, el resto lo complementa. Este caso, Cristian, parte de una publicación periodística que fue Receta de Arroz Verde. Esa publicación desemboca en sobornos 2012-2016, pero ustedes también hicieron dos publicaciones adicionales, el denominado caso INA y también el caso Lucas Majano. ¿Cómo se entiende que de esas tres publicaciones solo una se ha utilizado como noticia criminis? Porque al menos de Lucas Majano, no sé si es que iniciaron alguna investigación. Sobre INA supuestamente sí inició una investigación, pero no tenemos ninguna referencia. ¿Cómo analizas tú también ese comportamiento, digamos, de priorizar una investigación por encima de otras? Yo te lo había respondido ya hace mucho tiempo y se había señalado que las limitaciones de la Fiscalía son extremadamente grandes y que no puede dedicarse a muchas cosas por varias razones. Y yo creo que el mejor ejemplo es el que estamos enfrentando ahora. La fiscal general ha tenido que construir un equipo que se llama Fuerza de Tarea para enfrentar todos los problemas generados por la corrupción en los hospitales, y todo el equipo que tiene que manejar los casos que ha señalado Fabricio está centrada en este momento manejando los temas relacionados a los hospitales, los Bucaram, X y Z casos más, ¿sí? Entonces, mientras este equipo no tenga la capacidad de crecer, ¿sí?, y por el tiempo y las condiciones del país no va a poder desarrollarse más, es más o menos lo que tenemos. Entonces, habrá que esperar el espacio y el tiempo en el que el resto de temas terminan desarrollándose. Por competencia, yo debería entender que la Fiscalía debe continuar con el caso de Lucas Majano, porque el medio La Posta denunció hace
hace poco tiempo el sistema de financiamiento del plebiscito de la consulta popular, la campaña por el sí. Nosotros acabamos de hacer una publicación hace pocos días en las cuales identificamos cómo se utilizaron y qué recursos utilizó y se aprobaron en el Consejo Nacional Electoral. Y además ahí nuevamente aparecen los mismos operadores de Lucas Majano. Es el tema. Entonces es obvio pensar que en esa campaña también se utilizaron las mismas condiciones y las mismas circunstancias. Y es posible que también existan delitos como el de sobornos, pues o sea, alguien se tuvo que haber quedado con algo de dinero. Pero por ejemplo, la publicación de INA fue la primera que hicieron ustedes y eso estuvo antes, por ejemplo, que la investigación de los hospitales. Digo, hoy se ha priorizado lo de los hospitales y de INA no sabemos nada. No sé si tú tienes alguna referencia de cómo ha avanzado esa investigación. Entiendo que la Fiscalía realizó 3 pedidos de información a la justicia suiza, ¿sí? Y la justicia suiza revolvió esos documentos solicitándole mayor información relacionada a que para levantar el sigilo sobre las cuentas del presidente Lenín Moreno necesitaba un permiso especial de la Asamblea para levantar su inmunidad, pero el presidente de la República no tiene inmunidad. No tiene inmunidad, pues. Que en dos veces la Fiscalía le ha respondido esta información a la justicia suiza y le ha dicho, mire, no necesitamos levantar ninguna inmunidad del presidente de la República porque no la tiene, así que por favor la información que le hemos solicitado envíenos. Eso estaba en esas condiciones, ¿sí?, hasta la llegada de la pandemia. Obviamente la pandemia ha cambiado absolutamente todo y lo que existía antes era el caso Sobornos, sí, pero el caso Sobornos aparece un mes después de que la señora fiscal asumió el cargo. Entonces, de alguna manera tenía que poner acelerador en ese caso porque era su investigación y la ha llevado pues prácticamente hasta el fin. Habrá que ver con el equipo limitado que tiene si es que su capacidad le permite continuar investigando 2 o 3 casos a la vez. Si por ahora lo está haciendo el tema de los hospitales, entiendo que tiene información suficiente como para juzgar a cada uno de los implicados en estos casos. Hay más porque se tiene que averiguar y parece que hay también incluso recursos de narcotráfico infiltrados, no se sabe hasta que tengamos la información básica para que nos puedan llevar a un juicio. De lo contrario, es lo que hay, ¿sí? Más allá de eso, no le podemos pedir. Correcto. Cristian, gracias por estos minutos que nos has facilitado en esta entrevista. Muy amable, colega. Es un gusto, Fabricio, un gusto a todos ustedes. Gracias. Cristian Zurita, periodista del portal La Fuente, hablando sobre su visión en torno al caso Sobornos 2012-2016. Queda ahí para el debate público.